Empieza la nueva era en el Real Madrid Club de Fútbol, fin del ciclo Ancelotti. El entrenador italiano es ahora mismo quien dirige a la selección de Brasil tras haber estado en dos etapas distintas como DT del Club Blanco, tanto del 2013 hasta el 2015, como desde el 2021 hasta el 2025. Ya concluyó su tiempo en la institución merengue y ahora llegó el momento, es hora de que Xabi Alonso sea el entrenador del Real Madrid, uno de los mejores mediocampistas del siglo XXI, vuelve a su casa, ya de por sí siendo una leyenda como futbolista de semejante equipo en otros tiempos, dirigido por Ancelotti mismo. Ahora le toca demostrar como director técnico todo lo bien que hizo en el Bayer Leverkusen, con un desafío, por supuesto que mucho mayor. Recordemos que cuando Xabi Alonso es contratado por el Bayer Leverkusen, el equipo se encontraba en la 22-23, en aquella temporada, en puestos de descenso, arrancando de forma pésima la Bundesliga, con un nivel flojo colectivo e individualmente, hasta que Xabi Alonso lo cambió todo, hizo resurgir de las cenizas a ese conjunto que tuvo una destacada recta final de campaña, incluso llegando a instancias decisivas en el plano europeo, perdiendo las semifinales de la UEFA Europa League contra la Roma de Mourinho, que sería subcampeona del torneo, perdiendo en la final, cayendo en el encuentro definitorio ante el más grande de todo el torneo históricamente, el Sevilla. El más ganador, al menos, ¿no? Sin embargo, para la 23-24, ¿sí?, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso arrasó con un estilo, para mí, maravilloso. Le dediqué una buena cantidad de videos, análisis bien completos al funcionamiento de aquel equipazo memorable, que pueden repasar en mi canal, buscan y encuentran seguro ese contenido. Ahora, lo principal en ese Bayer Leverkusen era la versatilidad, la movilidad, la rotación posicional con y sin pelota, la presión alta,
goles de cualquier manera, con remates de larga, media y corta distancia, aprovechando la pelota para a favor, los rebotes, juntando pases con posesiones largas, con los laterales, uno que manejaba a la perfección la pelota detenida, como Grimaldo, ya sea pateando tiros libres directos o mandando córneres al área con una categoría superlativa, mientras que Frimpong era una bala por derecha que así te hacía la diferencia, rematando un montón de veces y mandándola a guardar. Mismo Florian Wirtz como nexo de todo el equipo, Granit Xhaka convirtiendo tantos impresionantes desde lejos, los centrales, ganando vía aérea. Aunque originalmente el parado era un 3-4-3, un 3-4-2-1, la realidad es que había tantos matices en ese Bayer Leverkusen que yo no me quedaría demasiado con el esquema, sino con los roles de los jugadores y las funciones que cumplían. En ese Bayer Leverkusen histórico, con todas las letras de la palabra, que ganó la Bundesliga de manera invicta, algo que nunca había ocurrido en toda la historia de la liga alemana. Legendario el Bayer Leverkusen, que pasó por encima de todos sus adversarios de principio a fin. No tuvo un competidor, tampoco en la DFB Pokal, o sea, la Copa Alemana, y mismo en la Europa League, donde llegaron a la final llevando un invicto de 50 partidos consecutivos sin perder, contando todas las competiciones, hasta que contra el destacado conjunto dirigido por Gasperini, el Atalanta, fueron goleados 3-0 y no se quedaron con un triplete que habría sido inolvidable, más allá de haber sido un curso recontra exitoso. El mejor por lejos desde que se fundó el Bayer Leverkusen, según mi opinión. Pero claro, no hay que quedarse únicamente con lo mejor, tampoco con lo peor. Pero uno analiza, mira partidos del Bayer Leverkusen en esta última temporada, la 24-25, y ya cambia el panorama. Es distinta la cuestión. Un Bayer Leverkusen más débil defensivamente, errático, con bastantes pérdidas de la pelota, cosa que no era tan común hasta hace un tiempo atrás. Sin demasiada determinación en comparación con la temporada 23-24 sobre todo. Y ya te das cuenta que se desgastó en cierto punto un poco el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que de todas formas compitió, ¿sí? Le ganó un partido de forma alucinante, con una superioridad aplastante al Inter Milán, por ejemplo, en Champions League. Mismo en la Bundesliga, siendo más irregulares, no realizaron un pésimo papel. Me parece que dentro de lo que cabe, sin revalidar el título, que obviamente lo iba a ganar el Bayern Múnich, estaba cantado.
dieron la cara, dentro, como digo, de las circunstancias, de lo que uno esperaba, que al menos en mi caso, era que no mantuviesen tal nivel en el Bayer Leverkusen. Sin embargo, mostraron una imagen aceptable, digna, aprobada. Pero acá estamos hablando de que Xabi Alonso va a dirigir al Real Madrid. Entonces, yo pregunto, ¿cuál será su táctica? ¿Aplicará el 3-4-3? En el Mundial de Clubes lo veremos mejor. Pero a priori, habría que tener en cuenta que no cerró el mercado de fichaje, entonces, con salidas y o incorporaciones, puede cambiar bastante el escenario de cara a la 25-26. Pero en la previa, yo digo que el Real Madrid no está capacitado para acostumbrarse a ese sistema. Con 3 defensores, con carrileros largos, sacrificando a uno arriba. En realidad depende qué nombre se elija, pero claro, habría que ver qué decisiones toma. Porque, consulto, ¿no? Ahora con Hansen, el ex Bournemouth y el ex Roma, con Trent Alexander-Arnold, se va a desenvolver con el 3-4-3, 3-4-2-1, con algún que otro matiz, pero básicamente con 3 defensores y 2 jugadores que vayan bien abiertos, pero adelantados en la cancha, ¿no? Como laterales, más posicionales, más retrasados. Es arriesgar una barbaridad. Y considerando el antecedente más reciente de Xabi Alonso como entrenador de un equipo, el Bayer Leverkusen, que si algo sufrió es en una defensa más débil, floja en retroceso, errática en salida. Y claro, uno de los puntos más críticos del Real Madrid es precisamente la última línea, o sea, la defensa. Va a necesitar, por cómo están las cosas hoy en día, el Real Madrid salir a ganar los partidos 4-3, 5-4, así, salvo que Xabi Alonso logre idear un plan maestro que funcione y que tenga sentido, o que le cambien notablemente el plantel, pero con lo que hay en el presente, a mí me parece que el Real Madrid no está tan preparado para eso. Porque, a ver, Dean Hansen, el tremendo defensor español, es, pero realmente, excepcional en cuanto a los pases, en los desplazamientos cortos, largos, maneja los dos perfiles, con ambas piernas sabe desenvolverse. Pero después tenés a Rudiger, que tampoco es un desastre en cuanto a su calidad, pero quizás se te quede corto para lo que vos decías, que salía del fondo, porque esos son los principios de Xabi Alonso. Pero acá también va a quedar demostrado qué tan buen entrenador es, porque en un contexto más exigente y complejo, él se va a adaptar a lo que tiene o va a implementar su filosofía, y el que no coincida, que se vaya o que no tenga minutos. Es un tema que él seguro estará reflexionando.
Pero Dean Hansen te viene como anillo al dedo. Después Rudiger y Militao, que no es flojo ni mucho menos en cuanto a tener la pelota en los pies. Me parece que se le pondría demasiada presión porque claro, al tener carrileros tan adelantados, no te van a ayudar mucho defensivamente. Aparte, por izquierda, ¿quién va a estar? Que convenza. Ya lo de Mendy, listo, es un caso cerrado. Y después por derecha, las opciones son Carvajal, que vuelve de una lesión larguísima y muy jodida, siendo veterano, encima que los plazos de recuperación son más difíciles, mientras que el otro es Trent Alexander-Arnold, que si en algo vos sabés que no podés confiar del todo en él, es a la hora de cubrir su espalda. Y el Real Madrid, ¿cuántas veces quedó mal parado en la 24-25? Mismo los mediocampistas, que te pueden hacer cobertura, como ese caso de Valverde y todo, por lesiones, y también se te pone cuesta arriba eso. Salvo que el preparador físico ahora haga un trabajo digno de destacar. La aposta es que no pinta bien por ese lado. Y con Xabi Alonso puedes negociar cualquier cosa, pero nunca la intensidad y un ritmo alto. Cosa que al Real Madrid le ha faltado con Ancelotti en estos últimos meses. Y un ejemplo clarísimo es Bellingham, que cuando no ha estado en plenas condiciones físicas, no le alcanza, que le cuesta una barbaridad. Luka Modric, leyenda absoluta, respeto eterno hacia él, se fue y tampoco es esa figura de un tipo curtido, consolidado, con una trayectoria enorme en el Real Madrid. Sí, Xabi Alonso como DT, pero es otra cosa. Puedes mencionar a Carvajal, pero me parece que al nivel de un Luka Modric, de un Kroos, no ha llegado ni cerca. Comprendo que son posiciones distintas, pero va más allá de eso. Courtois te la puede llegar a dar, pero tratándose de un arquero también es complicado. Entonces, el Real Madrid afronta un proyecto nuevo con demasiados cambios y quizás la primera temporada es de transición. Ojo, no se equivoquen. Yo creo que es un grandísimo DT Xabi Alonso y puede realizar una labor fantástica. Pero si algo necesita el Real Madrid es rendimiento inmediato. Que los futbolistas entiendan a su entrenador, que cumplan sus exigencias, que mejoren en cuanto a la intensidad respecto a lo táctico y que fluyan, que se suelten. Más que nada, Vinicius Junior que viene de un curso horroroso. Kylian Mbappé remontó con un segundo semestre fantástico, pero en el primero no mostró una gran versión de su parte. Y no cumplió con las expectativas en cuanto a la presión. Eso Xabi Alonso lo va a exigir. Con los egos que hay dentro del vestuario, no sé qué tanto se va a ver esto. Pues Xabi Alonso puede dar un montón de indicaciones, plantear algo recontra interesante desde lo estratégico. Pero si los futbolistas no lo siguen, no lo entienden, no lo apoyan, no te va a servir de nada. Me parece que en el Mundial de Clubes el Real Madrid va a ir bastante sobrado, pero no hay que confundirse, porque recuerdo que el Real Madrid, por ejemplo, jugó un partido correcto ante Atalanta en la final de la Supercopa Europa.
en el 2024, primer partido de ese curso, ya todos pensaban, el Real Madrid arrasa, va a pasar por encima de todos, humillará al Barcelona, cualquier competidor en Europa, y nada más lejos de la realidad. Entonces, a priori es un reencuentro, una historia de amor destinada a prosperar, pero después habría que ver cómo se desarrolla todo. Para mí el Real Madrid necesita reforzarse con futbolistas del estilo Xabi Alonso, necesita alguien mejor por izquierda, incluso un mediocampista más técnico, no con tanto recorrido como Bellingham, sino más posicional, un número 5 no le vendría mal. A todo esto, ¿cómo encajaría Zubimendi? Otra consulta. En caso de que vaya, capaz cuando suba esto, ya está fichado, pero también hay interés del Arsenal. Cuando grabó esto que es recién el 11 de junio. Un Zubimendi podría mejorar bastante, darle equilibrio a la mitad de cancha de Real Madrid, que es lo que le falta. Superioridad numérica, entendimiento del juego, un conector que pueda recuperar y distribuir al mismo nivel. ¿Qué pasa con Rodrigo? Bueno, el Real Madrid cuenta con un montón de incertidumbre, dudas. Yo creo que también con ilusión, pero va a tener que funcionar todo rápido porque si no el Real Madrid va a pasarla mal. Y creo que lo ideal, teniendo en cuenta lo último que se vio del conjunto merengue de Carlo Ancelotti, que evidentemente hizo historia, el entrenador italiano en el Real Madrid, con las Champions League ganadas, con alguna que otra liga, pero de lo táctico, como tenía que dar un golpe sobre la mesa, por lo general, en cuanto a los cambios, o a la hora de comandar alzando la voz, ahí, más que nada en la 24-25, se notaron las falencias y el Real Madrid no respondió a la altura de las circunstancias. Y justamente Xabi Alonso, con un estilo dinámico, versátil, completo, dándole libertad a sus jugadores, pero también marcando lo que a él le gusta, lo que él prefiere. Si hay un punto positivo es la fluidez en mitad de cancha, pero con el funcionamiento que él gestó en el Bayer Leverkusen con Chaka, con Palacios, con Wirtz, con Grimaldo incluso, que se cerraba y participaba un montón también. En el Real Madrid, en cambio, hay que ver si Tchouaméni, Camavinga, Bellingham y algún otro que pueda llegar te soluciona los problemas que existen, o en sí lo que habría que mejorar, sí, corregir. Mientras que el tema de la defensa, que ya de por sí en el Bayer Leverkusen dejaba que desear, acá en el Real Madrid ha sido terrible. Es que es inaceptable el retroceso tan lento del Real Madrid en los últimos tiempos, digamos. Y ha pasado algo parecido en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Comparando a 24-25 de ambos clubes. Entonces, con el 3-4-3, al menos en un principio, creo que no vas a ningún lado. En el Mundial de Clubes probablemente sí, porque te enfrentás en gran medida a rivales menores. Después ya cuando clasifiques a la semifinal o a la final mismo, es otra cosa. Si llegas ahí, porque capaz te enfrentás antes a un adversario complicado en serio y hay que ver cómo te arreglas. Entonces el Real Madrid va a tener que ser prueba y error, con un montón de modificaciones, pero tratar de funcionar lo antes posible, porque si no, a Xabi Alonso se le va a poner todo bastante en contra,
porque ya hay bronca, hay una sensación de insatisfacción en el Real Madrid con la hinchada y todo, que puede terminar mal en serio. Hasta con Florentino Pérez, miren lo que estoy planteando. No descarto ningún tipo de posibilidad. Para mí, en caso de reforzarse mejor, el Real Madrid con Xabi Alonso tiene para competir por calidad de futbolistas, por historia, por el escudo, pero debe mejorar la táctica porque si no va a sufrir demasiado atrás en defensa y como no tenga una buena mitad de cancha el equipo va a quedar recontra descompensado como ha pasado hace no tanto tiempo, que seguro lo recuerdan. Entonces, todo esto hay que considerarlo. ¿Sí? Xabi Alonso es un muy buen entrenador, pero va a tener que ser más versátil incluso, más que nunca, para tratar de hacer que el Real Madrid dé un paso al frente y aleje a los fantasmas que lo han estado acechando hasta hace un tiempo. Veremos si continúan o no, pero por supuesto que el no contar más con Ancelotti e ir a por Xabi Alonso es una declaración clara de intereses, un estilo que se quiere cambiar, un golpe de aire fresco que puede resultar positivo o negativo. El tiempo responderá por sí solo, pero a priori, Xabi Alonso, como se adapte a lo que tiene y no quiera imponer su estilo sin cambiar nada, yo creo que como corrija algunos aspectos y le dé importancia a que el Real Madrid fluya con lo que tiene, ¿sí? Pero sin ser tan riguroso puede irle muy bien, aunque hay que ver, ¿sí? También es cuestión de los jugadores y ciertos cambios a realizar, claves, fundamentales, que él los puede hacer o no, con incorporaciones fundamentales que hacen falta y tratando de mejorar tanto a nivel colectivo como individual de cada futbolista en el club blanco que busca mejorar, ¿sí? Lo antes posible. Xabi Alonso, nuevo entrenador del Real Madrid. Carlo Ancelotti, tras un legado imborrable, se fue. Dejo mi análisis, mi breve opinión a priori, porque pues habrá que opinar cuando se vea, aunque sea algo, el Xabi Alonso como DT del Real Madrid, ¿sí? Yo dejo este video por acá, ¿sí? De forma definitiva. En caso de que les haya gustado, tienen su like, suscríbanse y recomienden. Así este contenido le lleva a gente. Nosotros nos vemos en la próxima. Hasta luego.